también esa llenura del Espíritu Santo. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, podemos manifestar esa llenura del Espíritu Santo si no lo llenamos, si no lo pedimos, si no lo buscamos. Amén. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos esto, ¿verdad? Ustedes van a las Escrituras y ahí siempre nos habla, ¿verdad?, sobre los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Esto es parte de una doctrina, es parte del conocimiento que nosotros debemos de tener. Una cosa, yo quiero que ustedes entiendan, una cosa es una unción profética, otra cosa es el don de profecía y otra cosa es el ministerio profético. Amén. Esto es algo que nosotros debemos de tener presente, mis amados hermanos, porque cuando nosotros vamos a las Escrituras, a mí me llamó mucho la atención, porque cuando vamos a las Escrituras, mis amados hermanos, en las epístolas del apóstol Pablo, él habla en realidad sobre los dones, ¿verdad? En el libro de Corintios, en esta epístola tan importante. Pero yo quiero que nosotros veamos algo, porque en esta epístola, mis amados hermanos, él quería ordenar a los corintios. Aquí el apóstol Pablo quería ordenar a los corintios, ¿verdad? Porque había mucho desorden, y él les habla a ellos, ¿verdad? Les habla sobre el ministerio apostólico en el capítulo número 4, en el número 7 habla sobre el matrimonio, y estaba ordenándolo, mis amados hermanos, sobre la cobertura. Habla, ¿verdad?, en el capítulo 11, pero en los demás capítulos de esta epístola, mis amados hermanos, empieza a hablar sobre los dones. Pero me llama mucho la atención porque dice pedir, dice los mejores dones. O sea, ¿hay mejores o no hay mejores? Pues, es que hay dones, mis amados hermanos, que son muy importantes que estén activos en nuestra vida. Pero hay un capítulo, vean eso, hay un capítulo acá que el apóstol Pablo, es el capítulo 14, que él habla ahí solamente del don de profecía. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, ¿por qué no escribió un capítulo sobre el don de milagros, el don de sanidad, el don de dirigir, el don de exhortación, el don de enseñanza? No, el don de profecía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque para él era tan importante que los corintios entendieran que la profecía es algo que todos debemos de tener. Amén. Usted puede tenerlo en esta noche, gloria a Dios, usted lo tiene. Si usted no lo tiene, para eso está aquí, para pedirlo, amén, para recibirlo, mis amados hermanos. Pero nosotros tenemos que aprender a administrar, mis amados hermanos, este don de profecía, porque nosotros debemos de entender, mis amados hermanos, que esto es la boca del Señor, amén. Entonces no podemos, mis amados hermanos, ver en realidad el don del Espíritu si nosotros no sabemos administrarlo. Yo siempre he visto, ¿verdad?, los dones, habla de los mejores dones y habla del don de profecía en individual. Podemos verlo, ¿verdad?, como en el atrio, bueno, están los dones, en el lugar santo, los mejores dones, pero en el lugar santísimo está el don de profecía. Entonces, incluso ayer le digo en el estudio de pastores de aquí, el apóstol hablaba, también ministró el don de profecías, la lengua, mis amados hermanos, porque la Biblia nos habla de que cuando nosotros hablamos lenguas, hablamos misterios con el Señor y nos edificamos a nosotros mismos. Amén. Amén. Pero el don de profecía, dice, edifica la iglesia. Amén, gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos. Los dones son demasiado importantes. Eso no quiere decir de que yo solo tengo un don, pastora. No, porque si el Espíritu de Dios está con uno, mis amados hermanos, los dones son manifestados cuando nosotros los necesitamos. Entonces, esto no es de que es solo un don, no, es que los dones, mis amados hermanos, la Biblia a nosotros nos muestra 18 dones, no son 9 dones, son 18 dones, porque son 18 las manifestaciones del anticristo, y cada don contraataca una manifestación del anticristo. También son 18 las obras de la carne, ¿verdad? Ahí el pastor les va a predicar eso. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que a veces, normalmente a uno le enseñan que son 9 dones, no son 9, es el doble, son 18, mis amados hermanos, porque recuérdense que el 18 es 6 más 6 más 6, son 18. Entonces esto es algo, ¿verdad? Ustedes saben de que dice, ¿verdad?, es el número de la bestia, dice, pero sí, mis amados hermanos, son 18. Son 18
18 los dones, y cada don es muy importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Está el don de milagros, el don de sanidad, el don de sanidad, dice, porque entra una sanidad en el alma, mis amados hermanos, el don de exhortación, el don de dirigir, está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, está el don de ciencia, palabra de sabiduría, el don de dar, también es un don, mis amados hermanos. Entonces nosotros debemos de conocer en realidad los dones, mis amados hermanos, porque los necesitamos. Iglesia, en este tiempo en realidad, pues ya viene la mano. Entonces el arrebatamiento, mis amados hermanos, está cerca. Nosotros no podemos vivir en realidad pensando que nunca se va a dar ese encuentro con el amado, porque eso ya está, mis amados hermanos. Ahorita en realidad la persona que no quiere ver es por eso, porque no quiere ver, porque ahorita a nivel mundial, mis amados hermanos, hay muchas cosas que están pasando. Entonces solo lo de la pandemia, cuando, mis amados hermanos, se iban a cerrar todos los países por una pandemia. Entonces esto ya es de los últimos tiempos. Esto es algo que nosotros debemos de meditar en realidad, mis amados hermanos. Y pues el día de hoy, ¿verdad? Pues yo quiero hablarles sobre ese don de profecía. Esto es algo, mis amados hermanos, que se tiene que quedar en realidad en sus corazones, en su espíritu, mis amados hermanos, en esta casa. Amén. Amén. Porque yo siempre he pensado, mis amados hermanos, que el Señor constantemente tiene edificación para su pueblo. Entonces esto no es solamente, bueno, yo profetizo, no, ustedes tienen que discernir. Ustedes tienen que discernir, este es otro don, el don de discernimiento, dice, de espíritu. El don de sospecha no existe. Está el don de discernimiento de espíritu. Entonces nosotros no podemos hablar de que yo sospecho que aquí hay algo, no. Nosotros debemos de identificar en realidad qué es lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, ¿verdad? En todo lo que está a nuestro alrededor. Vean lo que dice aquí la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1. Recuerden, mis amados hermanos, de que estamos hablando sobre un don del Espíritu, amén. Un don, ahorita vamos a hablar sobre un don del Espíritu, que es el don de profecía. Recuérdense que el Espíritu Santo, mis amados hermanos, pues es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de la gracia, es el Espíritu de la santidad, mis amados hermanos. Y pues nosotros tenemos que conocerlo, ¿verdad? Como el Espíritu eterno. Entonces, yo no sé si los estoy haciendo bolas, pero por lo menos quiero que entiendan, aunque sea un poquito. Miren, la Biblia nos habla, mis amados hermanos, que nos muestra tres eras. Está la era del Padre, que es en el Antiguo Testamento, la era del Hijo, cuando ya estaba nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Él ascendió, mis amados hermanos, dejó al Consolador. Esa es la era del Espíritu Santo. Entonces en ese tiempo estamos ahorita, y por cuando estamos en el tiempo, en la era del Espíritu Santo, los dones tienen que fluir. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 1. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, procurad alcanzar el amor, dice, pero también desear. Oigan, bien importante es lo que le decía el apóstol Pablo a los Corintios. Pero también desear ardientemente, dice, los dones espirituales, dice. Sobre todo, oigan eso, dice, sobre todo que profeticéis. Entonces dice acá, desear ardientemente, dice, los dones espirituales. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo nos hace recordar, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, mis amados hermanos. El Espíritu Santo en realidad nos revela, mis amados hermanos. El Espíritu Santo le revela a uno lo que está pasando en la vida de uno. O sea, son varias funciones las del Espíritu Santo, y todas tienen que estar activas en nuestra vida. Bueno, por lo menos una por una, ¿verdad? Pero que nosotros vayamos viendo la manifestación de este Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces dice, desear ardientemente, dice, los dones espirituales, sobre todo, dice que profeticéis. La pregunta aquí, mis amados hermanos, es ¿de qué forma
cuando ustedes desean algo, mis amados hermanos, ustedes no están, bueno, deseo esto, pero me recuerdo medio año después o al otro año cuando vuelvan a dar otra predicación de la profecía. No. Cuando uno desea algo, mis amados hermanos, uno lo busca. Por ejemplo, si a ustedes se les pierden sus llaves de la casa, ¿acaso no buscan ustedes sus llaves? Hasta encontrarlas. ¿Por qué? Porque las necesitan. Espiritualmente, mis amados hermanos, nosotros necesitamos los dones del Espíritu Santo. Iglesia amada, ustedes necesitan los dones para estar equipados. Necesitan los dones, mis amados hermanos. Yo me recuerdo de que en un tiempo conocí una iglesia, lamentablemente el día de hoy, mientras que el mundo se está acrecentando en maldad, la iglesia se está disminuyendo en discernimiento, en revelación, lamentablemente, mis amados hermanos. Pero yo recuerdo de que en una oportunidad yo conocí una iglesia, mis amados hermanos, donde esos servidores de verdad que estaban tan activos en los dones. Y llegaba alguien, mis amados hermanos, y entonces había gente que no le gustaba llegar a esa iglesia, porque decía que ahí como que le pasan a uno escáner. Y gloria a Dios por eso. ¡Qué lindo! Cuando uno llega a un lugar, mis amados hermanos, y en realidad el servidor está en la puerta, ¿verdad? Es un portero, tiene que saber qué es lo que entra. El que está en medio tiene que saber qué es lo que se está moviendo dentro de la congregación. Si ustedes sirven, mis amados hermanos, ustedes tienen que estar equipados. El que preside tiene que tener la capacidad en realidad de romper ambientes negativos, porque por eso está presidiendo, para eso está dirigiendo el culto. Eso no es cualquier cosa. Pero ¿cómo se van a ver estas manifestaciones, mis amados hermanos? Con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esa llenura, mis amados hermanos, tenemos que buscarla. Esa llenura es algo que nosotros necesitamos constantemente. Y a mí me pasa, a veces yo busco la presencia del Señor y no porque Dios me necesite, porque a mí no me necesita, pero yo sí lo necesito a Él. Entonces ustedes, mis amados hermanos, tienen que aprender a buscar la llenura del Espíritu Santo porque lo necesita, porque somos necesitados. Entonces cuando nosotros conocemos, mis amados hermanos, nuestra necesidad, así mismo nosotros nos preparamos, así mismo nosotros buscamos. Vean esto. Dice acá: dice en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice: y sucederá, vean eso, dice, y sucederá que después de esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Miren dónde el Señor ya estaba hablando sobre el Espíritu Santo, porque aquí el profeta Joel, aquí todavía estaba en la era del Padre. Este es un profeta menor de la Biblia del Antiguo Testamento, ni siquiera había nacido el Hijo. Y entonces aquí el profeta Joel dice: y sucederá que después de esto, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice, vuestros ancianos, dice, soñarán sueños, vuestros jóvenes, dice, verán visiones. Entonces miren, desde hace cuánto, mis amados hermanos, aquí el profeta ya estaba, ¿verdad? Ya estaba, valga la redundancia, profetizando sobre el Espíritu Santo, sobre toda carne. Esto es algo, mis amados hermanos, que se mira en realidad desde el tiempo antiguo, donde el Señor estaba preparando el tiempo, donde el Señor estaba enviando de su revelación, porque eso es una revelación.
Necesitamos en realidad llevar la palabra del Señor. Créanme que para mí no es, bueno, voy a dar este tema y que se lo aprendan. Pues no, a mí me da temor compartirles esto, mis amados hermanos, porque nosotros debemos de estar preparados. Para mí compartirles ese tema, para mí es una tarea. Y se tiene que dar bien. Entonces nosotros, mis amados hermanos, así como ustedes reciben el consejo, ¿verdad? Nosotros nos preparamos para equiparlos, pero recuérdense que el conocimiento ustedes lo están adquiriendo. El conocimiento a ustedes se les está dando. Entonces no podemos, mis amados hermanos, tener en poca estima lo que le da vida a nuestra vida, y es la palabra del Señor. Por la palabra del Señor la tierra se sostiene. Por la palabra de Dios las cosas fueron hechas. Entonces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos en realidad esta palabra. Vean acá. Dice el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 67. Dice acá, y su padre Zacarías, dice, fue lleno del Espíritu Santo. Mire, dice, fue lleno. Ahí ya estaba el hijo, ¿verdad? Dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Dice acá, y profetizó diciendo, bendito dice, sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado, dice, redención para su pueblo. Pero lo que yo quiero que nosotros veamos en este pasaje, bueno, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, él decía, en aquel tiempo se derramará del Espíritu sobre toda carne. Aquí en la era del Hijo y sigue diciendo, dice, fue lleno, dice, del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Dice, fue lleno del Espíritu Santo, dice, y profetizó. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que nosotros debemos de entender en realidad, mis amados hermanos, que nosotros nos vamos a dar cuenta en realidad de la llenura que nosotros tenemos cuando los dones sean manifestados en nuestras vidas. En este caso, ¿verdad? Que estamos hablando del don de profecía. Yo no sé si a ustedes les gustaría, mis amados hermanos, pero este es un equipamiento tan hermoso que la iglesia necesita. Esto es algo que nosotros necesitamos. Esto es algo, mis amados hermanos, que nos da a nosotros dirección. Entonces nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, que las profecías son para que el Señor a nosotros nos marque un camino. Entonces cuando ustedes reciben una palabra del Señor, el Señor les está diciendo qué es lo que deben de hacer. Les está marcando un camino, les está dando dirección. Entonces yo siempre he creído, ¿verdad?, de que a veces, a mí me cuesta a veces porque a veces no se entienden las profecías. Entonces a veces solo lo toman así, ¿verdad? Literalmente esto me dijo así es, pero uno tiene que escudriñar en realidad, y uno tiene que saber qué dirección a uno le da. Por ejemplo, en una oportunidad yo hablaba con una hermana y el Señor decía, ella pasaba, ¿verdad?, muchos tiempos de escasez. Y entonces el Señor le decía a ella, ¿verdad?, que Él la iba a sostener, que Él era su proveedor, que confiara. Entonces la hermana, bueno, se aferró a la palabra del Señor, pero seguía pasando escasez. Pero le dieron una profecía, pastora, sí, pero es que las profecías a uno le dan dirección. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo a él? Que trabajara y que Él le iba a enviar la provisión. No le dijo exactamente que trabajara, pero le dijo, yo soy tu proveedor. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, ¿qué era lo que ella tenía que escudriñar? Que le dijo, te voy a proveer, si quiero que se mueva. No se iban a abrir las nubes y iba a caer el montón de dinero, le decimos allá. No, es que las profecías, mis amados hermanos, marcan un camino. Nosotros debemos de entender la dirección del Espíritu. Bueno, el Señor dice, tal vez una persona está alejada de las cosas del Señor y el Señor dice, bueno, te voy a levantar. Entonces, bueno, pastora, yo me aferro a que el Señor lo va a levantar, pero está más perdido que saber que, pero el Señor lo va a levantar. Mentiras, el Señor le dio esa palabra porque le estaba diciendo, búscame. Esa era la clave, ese era el enigma de esa profecía, búscame. Y ahí el Señor lo levanta. Entonces las profecías, mis amados hermanos, hay que escudriñarlas.
ustedes quédense analizando cuando el Señor me dijo eso y eso, ya le dio dirección, ya nos dio dirección. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver esto en realidad, la llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscar esa llenura, mis amados hermanos, porque nos conviene a nosotros ser limpios, nos conviene ser purificados, nos conviene a nosotros ser santificados. Miren, vayan viendo eso, estamos hablando del don de profecía. Dice el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 6. Dice acá, pero teniendo dones que difieren, dice, según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Vean cómo dice, lo voy a volver a leer. Dice, pero teniendo dones que difieren, dice, según la gracia que nos ha sido dada, dice, usémoslos. Si el de profecía, oigan esto, dice, si el de profecía, dice, úsese, dice, en proporción a la fe. Esto va ligado, mis amados hermanos. Porque dice acá, úsese, dice, en proporción, dice, a la fe. Eso quiere decir, iglesia, oigan esto. Eso quiere decir de que si las profecías se utilizan en proporción a la fe, hay gente que limita el don de profecía. Porque aquí cuando está hablando aquí en proporción a la fe no quiere decir si la cree, no. Aquí está hablando, mis amados, recuerden que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es en realidad conforme lo que uno quiera ir aprendiendo de aquello que uno no ha visto. Entonces, una persona, mis amados hermanos, que no busca el conocimiento, está limitado a profetizar. Si aquí dice que el don de profecía se tiene que usar, mis amados hermanos, en proporción a la fe, le está diciendo al creyente que crezca en conocimiento, porque según su fe, así también se va a ir ampliando el don de profecía. Entonces uno tiene que saber en realidad, mis amados hermanos, que la fe es algo, ¿verdad?, que se va perfeccionando también. Entonces nuestro Señor Jesús le decía a los apóstoles, ¿verdad?, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que pidieron ellos? Fe. ¿Qué te pedimos, Señor? Que nos aumente la fe. Entonces la fe, mis amados hermanos, es algo que nosotros debemos de ir buscando en realidad, en la llenura del Espíritu Santo. Porque yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, hay muchas cosas que el día de hoy dejaron de suceder, no porque nuestro Dios no sea el mismo, no, es porque las personas han menguado en su fe. Antes, en el tiempo antiguo, creían, ¿verdad?, en los milagros, en todo lo que el Señor podía hacer, no, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la fe de muchos ha menguado. Entonces ahora se cree en lo que Dios puede hacer en el hermano, pero cuando sea conmigo, ahí sí no se cree, ahí sí se duda, y no es así. Sino nosotros tenemos que aprender a hacer testimonios vivos. Nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, que nuestra fe, mis amados hermanos, tiene que ir creciendo, nuestro conocimiento tiene que ir creciendo. Cuando ustedes, mis amados hermanos, profeticen, ustedes tienen que profetizar con conocimiento, porque la profecía va a pegar a la palabra de Dios. Entonces yo me recuerdo que en una oportunidad asistí a un culto y se empezó a levantar una profecía. Esa profecía esa no era de Dios. Y entonces empezó la hermana, y yo no sé, yo creo que casi que predicó en la profecía, yo no sé, como 10, 15 minutos, no sé, disculpen, pero no sé cómo no la callaron. Porque para eso la iglesia tiene que discernir. Para eso está la iglesia equipada, para discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que bueno, en esa oportunidad yo recuerdo de que empezó a hablar, ¿verdad?, que cuando la gente bailaba en el mundo, y empezó a hablar de baile en medio de la profecía, y no se puede, mis amados hermanos, porque cuando uno profetiza tiene que ser apegado a la palabra de Dios es la que va a confirmar que esa profecía es de Dios. No se puede profetizar solo así con lo que yo conozco. Por eso es que en este pasaje dice aquí, si el de profecía dice, úsese, dice, en proporción a la fe, en proporción a lo que conoces. Porque ustedes y yo estamos aquí porque conocemos
Dios vivo. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros debemos de crecer en esa área. Si ustedes profetizan, denle gloria a Dios, pero busquen el conocimiento. Busquen la llenura del Espíritu Santo. Busquen en realidad, mis amados hermanos, el poder de Dios. Eso no quiere decir, mis amados hermanos, que uno tiene que andar viendo que a uno le profeticen. Ustedes siguen, mis amados hermanos, con todo respeto. Pero nosotros no necesitamos que todos los días alguien nos profetice, porque para eso tenemos al Espíritu Santo. Para eso tenemos la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque una persona que va tras el viento de doctrina, así mismo se cambia, va a una iglesia y un montón de cosas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no ha entendido esto. Entonces, si ustedes, mis amados hermanos, están en este lugar, denle gloria a Dios, porque eso quiere decir que el Señor los está estabilizando, que el Señor en realidad está derramando de su guianza, ¿verdad? Para que nosotros conozcamos en realidad el poder del Espíritu Santo. Entonces dice acá, miren, acá yo escribí algo y dice acá, la fe, dice, nos lleva a la doctrina y al conocimiento. Si el conocimiento se amplía, dice, crece más este don en el creyente, es lo que les acabo de decir, ¿verdad? Dice 1 Corintios capítulo 14 y versículo 3. Dice, pero el que profetiza, oigan eso, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, dice, para edificación, exhortación y consolación. Esto es algo muy importante en medio de la profecía. Porque la profecía, mis amados hermanos, no es para avergonzar a nadie, pero sí para avergonzar el pecado. Entonces yo, mis amados hermanos, si yo veo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo siento que a alguien se le manifiesta un montón de cosas, porque a veces se siente, mis amados hermanos, entonces yo no puedo, si es un pecado, ¿verdad? Que lo va a avergonzar, yo no voy a decir el pecado aquí públicamente, porque uno tiene que aprender a administrar los dones. Entonces, ¿qué hago mejor? Bueno, entonces mejor me acerco, pero se lo digo, porque eso no se puede quedar así. Nosotros necesitamos tener un orden, mis amados hermanos. Si ustedes profetizan, ustedes tienen que ordenar su vida, porque si no hay puertas abiertas, y si una puerta está abierta, ahí no hay llenura del Espíritu Santo. Si Dios lo usa a uno, a veces es porque definitivamente por amor al pueblo, no porque uno esté dando la talla. Entonces nosotros debemos de aprender en realidad. Vean cómo dice acá. Pero el que profetiza, dice, habla, dice, a los hombres, para edificación, para exhortación, dice, y para consolación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando Dios envía una palabra para exhortar al pueblo, mis amados hermanos, así mismo envía la consolación en la misma profecía. Porque Dios nunca envía una palabra solo para machete, ¿verdad? También llega a consolar al pueblo, a la persona, le da una salida. Entonces, a veces, ¿verdad? Si a ustedes les gusta o no les gusta, discúlpenme, mis amados, pero la boca de Dios, ¿quién va a cerrar la boca de Dios? Si ustedes les dicen algo, recíbanlo. Si no les gusta, aguántense. Si es la boca de Dios, es que se puede hacer. Esto es algo que nosotros debemos de entender. Debemos de entender en realidad de que es el Espíritu Santo. ¿Por qué le vamos a decir al Señor, por favor, Señor, yo necesito que tú me hables más bonito y todo lo que hacemos? No, hombre, tampoco, ¿ah? Nosotros debemos de entender en realidad, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios es santo, es verdadero. ¿Y por qué se va a adornar la verdad? La verdad es verdad y se tiene que hablar, se tiene que decir. ¿Por qué yo voy a andar buscando tanto decoro para nombres? La palabra de Dios es directa. La palabra de Dios es clara. Entonces nosotros debemos de aprender a llevar esa palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra vida, en nuestro caminar. Entonces, qué muy duro, pastora, gloria a Dios.
tiene su aguante. Entonces nosotros, mis amados hermanos, no podemos esperar, ¿verdad? No podemos esperar tanto decoro cuando el Espíritu es de verdad. Es claro. Entonces el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, habla constantemente. Dice el versículo 22, vean que este capítulo fue el que el apóstol Pablo le habló a los corintios porque era muy importante para él la profecía. Entonces él, ¿verdad? También daba una instrucción, no la traigo aquí, que decía que cuando profeticen, dice que den 3 profecías. Entonces, ¿por qué? Para tener un orden. Él le decía esto a los corintios, porque los corintios empezaron a profetizar y todos al mismo tiempo y al final no se le entendía nada. Entonces el apóstol Pablo empezó a instruirlos, ¿verdad? Habla uno primero, el otro y el otro, y ahí se terminó. Y los demás dicen, disciernan. Entonces, a veces, mis amados hermanos, cuando uno no tiene un buen testimonio, yo me he topado con gente que a veces, ¿verdad?, profetiza a alguien en la iglesia y, pastora, esa profecía no es de Dios. Y a veces sí es de Dios. Que no sepa hablar es otra cosa, pero el Espíritu de Dios da testimonio. Entonces, a veces, ¿verdad? Dice, ¿cómo voy a profetizar si la vida que lleva y ustedes qué, pues? Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la persona que profetiza no cambia, se está condenando él. Pero yo tengo que ser inteligente. Profetizó, mejor la recibo. Si él no lo hace, pues que mire qué hace, ¿verdad? Pero yo sí la voy a recibir porque yo sí tengo que cambiar. Yo sí voy a cambiar. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ser inteligentes, pero también el Espíritu de Dios tiene que estar activo en nuestras vidas para discernir en realidad si es de Dios, si no es de Dios. Y bueno, dar fruto, mis amados hermanos, porque para eso nosotros estamos recibiendo la instrucción para dar fruto. Bueno, entonces decía acá, ¿verdad? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Versículo 22. Así que la lengua, dice, miren esto, hermanos, miren qué importante es esto. Así que las lenguas, dice, son una señal. Las lenguas, dice, son una señal. No para los que creen, dice, sino para los incrédulos. Entonces, esto de la lengua, mis amados, porque hay muchas personas incrédulas y que no creen en la profecía cuando las profecías están escritas. Es que, ¿qué se puede hacer, pues, hermanos, si está escrito? Uno tiene que escudriñar las escrituras. Entonces dice, así que las lenguas son una señal, dice, no para los que creen, dice, sino para los incrédulos. ¿Por qué es importante que ustedes hablen lengua, mis amados hermanos? Porque de repente entra un incrédulo, no es para los creyentes, es para los incrédulos. Bueno, ¿y eso qué están hablando? Las lenguas que no conocen. Pero dice, es para los incrédulos, las lenguas, pero vean esto. Dice, pero la profecía es una señal. Miren que las lenguas y la profecía van ligadas y las dos son una señal. Dice, pero la profecía es una señal, dice, no para los incrédulos, oiga eso, dice, sino para los creyentes. Porque imagínense ustedes, mis amados hermanos, qué hermoso que entre un creyente. Y pues bueno, los creyentes lamentablemente son los que juzgan. No son los incrédulos, porque ni conocen. Pero los creyentes sí juzgan. Y qué hermoso que entre un creyente, para ellos que es la profecía. Qué hermoso que entre un creyente y que entonces le profetice el hermano. Es que a mí no me la hace. Así decía con el apóstol Pablo. Como él perseguía, ¿verdad?, a los cristianos, entonces ya cuando él tuvo un cambio, la gente se le manifestaba, este no me la va a hacer a mí. Y sí, él un solo encuentro tuvo con el Señor y cambió su vida. Entonces vean, bueno, no vamos a salir del tema. Entonces, la profecía es para los creyentes, es una señal para los creyentes. Qué hermoso que entre una persona y que de repente el hermano de aquí le profetice lo que está pasando con su vida.
Probablemente el hermano diga, de plano, alguien le contó. Pero de repente el hermano o la hermana de allá atrás profetiza lo mismo. Y de repente el de allá lo agarraron ahí con todo. Tiene que creer. Por eso dice, es una señal. La profecía es una señal para los creyentes. Entonces es importante, iglesia. Es importante. La palabra de Dios, le digo, uno tiene que confirmar la palabra de Dios, y muchas veces lo que se predica está confirmado en lo que el Señor le habló al hermano en medio de la profecía. A veces a mí me pasa, a veces en la iglesia, el Señor me habla y cabal de eso predica mi esposo. Y ustedes no crean que él estudia y yo voy a predicar hoy, ni cuenta me doy, tampoco ando viendo. Yo no ando viendo qué va a predicar, ni siquiera me acerco. Pero ahí está la confirmación. Entonces probablemente yo no voy a predicar, pero el Señor confirma su palabra con los dos. Entonces esto es demasiado importante. Yo no sé si ustedes lo están entendiendo. ¿Lo están entendiendo? Gloria a Dios por eso. Entonces dice acá, versículo 24. Dice, pero si todos profetizan, dice, y entra un incrédulo, miren esto, pero si todos profetizan y entra un incrédulo, dice, o uno sin ese don, dice, por todos, oigan eso, dice, por todos será convencido, dice, por todos, dice, será juzgado. Imagínense, hermanos, que entre una persona a ese lugar nueva y que todos en medio de la profecía le hablen a ese incrédulo. Él no hablaba, tal vez venía porque lo obligaron, pero cuando escuchen la profecía, no, es que ahí sí está el Espíritu de Dios. Por eso es para los incrédulos, por eso es importante que estén equipados, porque si viene una persona, hermanos, cuando todos llegamos a Cristo, ninguno de nosotros venimos al Señor porque estábamos enamorados de Él. ¿Por qué venimos? Por necesidad. Tal vez por alguna enfermedad, tal vez por algún problema, tal vez por alguna escasez, tal vez porque yo ya no aguanto. Pero todos venimos por necesidad. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con el incrédulo cuando entre lo mismo? Viene por necesidad, como le digo, porque lo obligaron o porque pelearon, o yo no sé, por un montón de cosas puede venir. Pero si en la profecía está la palabra de Dios, lo van a convencer. Eso es algo, mis amados hermanos, que nosotros debemos de tener en realidad dentro de una congregación. Imagínense, y si hay personas que son personas que andan siguiendo las profecías, ahí se quedan, ahí se van a quedar. ¿Por qué? Por influir. Entonces sí se necesitan las profecías. Entonces recuerde, pueblo amado, necesitan administrar bien la profecía. No se la vayan a inventar tampoco, porque también existen los inventos, hermano, también. Entonces eso no es, porque imagínense, y después van a ser juzgados por una profecía que no era de Dios. Dios me guarde, Dios me libre, ¿verdad? Tampoco. Si el Espíritu de Dios habla, gloria a Dios. Si no habla, pues ¿qué puede hacer uno? A mí me pasa, a veces yo dejo de profetizar una semana, pero yo me preocupo. Yo hasta me siento lejos, y yo digo, bueno, ¿en qué momento dejé de oír la voz de Dios? Y yo me preocupo, yo con una semana que deje de profetizar, entra una gran preocupación en mí. Y empiezo a buscarlo hasta que el Señor me vuelve a hablar. Porque ¿cómo, hermanos, los que tienen el don de profecía, cómo se van a adormecer tanto tiempo y les da igual? O ni siquiera se preocupan. Preocúpense porque están dejando de oír la voz de Dios. Eso es preocupante, de verdad. Si alguno de ustedes ya fue bautizado en el Espíritu y tiene el don de profecías o el don de lenguas y deja de profetizar, ¡ay Dios! Preocúpense, porque eso quiere decir que están lejos. Preocupen, de verdad preocúpense.
no es cualquier cosa. El don de profecía y el don de voz para que uno los tenga ahí constantemente, para que uno los ejercite, para que uno constantemente pueda hablar lo que sale de la boca de Dios. Entonces esto es algo nosotros tenemos, mis amados, tenemos que ir dispuestos. A mí me pasa que yo ni siquiera he salido de la casa, pero yo ya voy dispuesta. Yo tengo que edificar al pueblo. Uno tiene que ser de bendición. Ustedes, hermanos, ustedes vienen a la iglesia, pero ustedes tienen que venir con la mentalidad también de poder bendecir. No, a ver, que me a ver si no está muy aburrido el culto. Porque hay unos que son tan... ¿sí? Y entonces se pierden las bendiciones. Entonces, miren qué importante es esto. Dice el versículo 25. Vean acá. Dice el versículo 25, dice, por todo será juzgado, dice, los secretos, oigan eso, dice, los secretos de su corazón, dice, quedarán al descubierto. Y él se postrará, dice, y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Sigue hablando de los secretos. Entonces, cuando uno profetiza, mis amados hermanos, puede ganar uno muchas almas para Cristo. Bueno, se la gana porque profetizó, pero luego doctrínelo, ¿verdad? Porque si no, así como llegó, también le hagan profetizar a otro lado, también se va a ir. La doctrina, hermanos, es una esencia. Eso es una esencia. Esa no se puede cambiar. Si ustedes están siendo doctrinados en esta casa, esa tiene que ser su esencia. Entonces imagínense, es como que viniera alguien, ¿verdad? ¿Usted sabía que el hijo no existe? Una persona que está bien doctrinada, con qué locura me sale, ¿verdad? Pero una persona que no está bien doctrinada, entra en duda. Entonces ustedes tienen que aprender a cimentarse en la doctrina, porque la doctrina es un estilo de vida. La doctrina, mis amados hermanos, es algo que a ustedes les da identidad, que los identifica en el mundo espiritual con lo que ustedes conocen. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de aprender en realidad a darle valor a la palabra de vida. Debemos en realidad de meditar, ¿verdad?, en eso, hermanos. Es que yo no sé si ustedes quieren ser de bendición, pero es glorioso ser de bendición para alguien más. Y no, mis amados hermanos, no por darle una libra de arroz. Eso también es una bendición extra. Pero la verdadera bendición, mis amados hermanos, es cuando uno edifica y ayuda a alguien a cambiar su estilo de vida. ¿Por qué? Porque entonces cuando usted falte, mi amado hermano, mi amada hermana, va a estar tal vez el fulano o la fulana, ¿verdad? Van a estar, es que él o ella me ayudó mucho. Yo cambié mi vida por lo que me enseñó. Nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, en realidad aprovechar nuestra vida. Y nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, a bendecir a otra persona, pero a cimentarla. Ustedes tienen que aprender, mis amados hermanos, que si ustedes tienen discípulos, si alguno de ustedes ya tiene algún seguidor, algún fanático, entonces ciméntase usted. Porque ni modo que tal vez después su discípulo va a seguir y usted se va. No, es que no se puede. Por eso nosotros debemos de aprender, mis amados hermanos, a darle valor a esta palabra. Debemos de aprender a atesorar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Yo tengo acá algo, ¿verdad?, de parte del Espíritu. Vean acá, estamos hablando, recuerden que estamos hablando del don de profecía. Entonces, la profecía, mis amados hermanos, edifica. El don de profecía edifica. ¿Qué es lo que hace la edificación, mis amados hermanos? La edificación le da un desarrollo a la persona. Cuando ustedes ejercitan el don de profecía para edificación, esa persona se va a desarrollar, se va a fortalecer.
Entonces eso no es verdad. A veces mencionan, ¿verdad?, la palabra edificación. Yo me imagino una casa en construcción. No, espiritualmente, mis amados hermanos, la edificación va a llevar a esa persona al desarrollo. Entonces nosotros debemos de ver, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ¿verdad?, cuando ustedes estudian, ustedes se están desarrollando. Porque desde que entran los niños, ¿verdad?, a kinder hasta que salen, pero el conocimiento no es el mismo. Ellos se van desarrollando, se van perfeccionando espiritualmente, mis amados, es lo mismo. Es lo mismo, tenemos que ir en desarrollo. Entonces, la profecía, mis amados hermanos, exhorta. Y exhorta, mis amados hermanos, para confortar y ayudar. Es que es hermoso cuando el Señor a uno lo exhorta, hermanos. Eso es bien lindo. A usted porque le gustan los regaños, pero no me gusta, pero los necesito. Los necesitamos. Y mayormente, ¿y quién no va a recibir la exhortación de parte del Rey de Reyes? De verdad que el Señor está misericordioso. El Rey David decía: prefiero caer en las manos del Señor, porque Él es misericordioso, y no en la mano de los hombres, porque uno es malo. Entonces, la profecía exhorta para confortar y ayudar. La profecía, mis amados hermanos, el don de profecía consuela. ¿Y para qué va a consolar, mis amados hermanos? Para animar a la persona cuando necesita un consuelo, ¿verdad? Porque a veces lo que uno necesita es exhortación. No, pero yo creo que Dios me consuele, pastora. No, Dios lo va a exhortar. Si usted necesita exhortación, lo va a exhortar. ¿Para qué quiere consuelo si no lo necesita? Aparte es cuando uno se hace la víctima, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han conocido personas víctimas, he conocido un montón que hacen y todavía se hacen las víctimas. No conocen usted la que cae mal. ¿O no, vale? Cae mal, ¿por qué? Si todavía se las doy, todavía se hacen las víctimas. Es súper, ¿no? Hombre, es que no se puede. Si ustedes y yo hacemos algo, aceptemos lo que hicimos mal y cambiémoslo. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? El don de profecía, mis amados hermanos, confirma. ¿Para qué confirma, mis amados hermanos? Para darle indicación a la persona. También para darle entendimiento a la persona. Entonces, por eso confirma. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente ustedes necesitan que Dios les hable, porque quieren tomar una decisión? Se necesita el don de profecía, porque confirma. Entonces, ¿se dan cuenta? Es que este precioso don, por eso es que el apóstol Pablo le agarró un capítulo completo para decirle a los corintios que tenían que profetizar, pero tenían que saber hacerlo. Entonces, el don de profecía, mis amados hermanos, nos convence. Lo convence a uno, mis amados hermanos, lo redarguye a uno. Yo les voy a dar un consejo en esta noche. Pídanle al Espíritu Santo que los convenza de pecado. Entiéndanme, eso no es pastora y usted me va a convencer de que peque. No, lo va a convencer de que pecó y va a hacer que usted entienda su falta. A mí me pasó, mis amados, con una oportunidad. A veces, yo no sé, ¿verdad?, los que están casados, pero a veces nosotros creemos que nuestro cónyuge tiene la culpa. Y entonces los que están casados, todo, el culpable es el culpable, la culpable es ella, pero y todo, ¿verdad? Juicio, juicio. Y entonces queremos que pague. Pero cuando el Espíritu de Dios lo convence a uno de pecado, el cónyuge ya no es el malo. Yo le digo, a mí me pasó un tiempo, ¿verdad? Yo creía que mi esposo era el malo. Eso sí no quería que pagara. Lo amaba, ¿verdad? Pero no quería que pagara. Pero yo sentía que él era el malo. Pero entonces me habló el Señor. Y solito, hermanos, pasé varios tiempos y yo le decía al Espíritu Santo, convénceme de pecado, convénceme de pecado.
Y yo a veces sentía que actuaba mal y que era por su culpa. ¿Para qué se porta así? Y entonces al Espíritu, ¿verdad? Convénceme de pecado. Pero cuando el Espíritu me convenció, delante del Señor se lo digo. El malo ya no era él, sino la mala era él. Me ubicó el Espíritu. Me mostró mi condición. Y entonces ya no era yo la que la aguantaba, sino yo decía, pobre, ¿cómo me aguantaba? Porque el Espíritu me ubicó. Entonces, casados, esto es para los casados, pídanle al Espíritu que los convenza del pecado, porque si no se van a amargar. Yo le digo a mí, hasta cuando el Espíritu de Dios me convenció, si yo tenía tal vez alguna raíz de amargura ahí, ya la consumió y yo no sé qué hizo, pero ayer era la mano. Entonces, porque el Espíritu redarguye a uno, mis amados, es que de verdad el Espíritu es tan fino para trabajar, tan perfecto para trabajar, tan puro, mis amados hermanos, tan santo. Entonces nosotros debemos de pedirle, mis amados hermanos, al Espíritu Santo que nos compensa. Pídale, iglesia, al Espíritu Santo que lo compensa. Ay, me va a contar, pastor, me va a mandar un perdón un montón. Ay, es que el Espíritu lo ubica, hermano. Yo no sé si ustedes quieren estar ubicados, pero nosotros debemos de aprender a estar en nuestro lugar. ¿Para qué queremos usurpar lugares o estar en un lugar que no nos corresponde? Ni un lugar que no era del Señor. Si no estamos en el lugar indicado, el trabajo que estamos haciendo está mal, porque no es nuestro lugar. Entonces, pidámosle al Espíritu, porque nos conviene, iglesia, nos conviene. Yo les puedo asegurar que cuando el Espíritu de Dios los convenza de pecado, sus vidas cambian. Sus vidas cambian. Literalmente cambian. Porque el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, cuando lo transforma a uno, es para que el nombre de Dios sea exaltado y sea glorificado. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de entender en realidad que este don de profecía nos va a venir a equipar un montón. Amén. Entonces, el don de profecía, mis amados hermanos, juzga. Cuando juzga, mis amados hermanos, miren, esto es muy importante. Cuando el don de profecía juzga, no es para que yo esté viendo lo que el hermano trae o la hermana trae. Eso no, eso es chismosear. Eso no, mis amados hermanos. Cuando el Espíritu Santo juzga, escudriña. Entonces nosotros debemos de aprender a escudriñar en el Espíritu. De repente, ¿verdad? Porque para eso se prestan, es que de verdad que ustedes son tan lindos, ¿verdad? Son tan lindos. Y tienen de todo un poquito. Y todos hagan. Entonces el Espíritu Santo escudriña. El don de profecía, mis amados hermanos, va a escudriñar su vida y va a escudriñar aún la vida del hermano. Entonces era aquí, ¿verdad? Lo que yo les decía, a veces está uno con el don de sospecha. No es lo mismo, porque a veces uno sospecha mal. Entonces de repente, ¿verdad? Tal vez el hermano, la hermana, tal vez se portó mal con ustedes, pero por no escudriñar, entonces juzga. ¿Y por qué no mejor escudriña que el hermano es bipolar? Que la hermana tiene matriarcado. ¿Es decir? Escudriña. ¿Cómo, pastora? Con el don de profecía, no le estoy diciendo pues. Para eso nosotros necesitamos, mis amados hermanos, escudriñar, juzgar a través del Espíritu, no conforme la carne, a través del Espíritu. A través del Espíritu, iglesia. Es que cuando el Espíritu de Dios lo transforma a uno y el Espíritu de Dios lo presenta a uno, las palabras ahí ya no cuentan. Yo en una oportunidad conocía a una persona, era un joven,
Pero cuando él hablaba con uno, él decía todo lo que hacía. Yo pastora, yo oro, ¿qué más me decía? Que se me olvidó porque era mentira. Yo oro, yo sirvo, yo toco esto, yo no sé qué, que no sé cuán. Y yo lo que quería era que se callara, porque no me daban testimonio en sus palabras. Entonces, el Espíritu de Dios juzga. El Espíritu de Dios lo presenta a uno. Si usted, mi amado hermano, lleva una vida en orden, el Espíritu de Dios lo va a presentar. Sin necesidad que usted diga lo bueno que hace, el Espíritu de Dios lo presenta. Entonces, cuando uno está en lo correcto, iglesia, el Espíritu de Dios habla por uno. Se nota. Entonces, una persona, hermano, que no vive lo que habla, viene a ser, como dice la Biblia, como un címbalo que resuena. ¿No se ha topado alguna gente así? Hay que donde gusta. Que habla y habla. De lo espiritual, supuestamente, pero no se le siente la llenura del Espíritu. Busque la llenura, iglesia. Se le está dando duro, para usted también. Para que escudriñe. Escudriñemos, iglesia. Yo no sé si ustedes quieren, pero yo sí quiero escudriñar. Bueno, último. El don de profecía, mis amados hermanos, revela, descubre. Ahí es donde uno, si va a llegar un profeta, mejor no, pastor. Ahí sí mejor no llega. ¿Por qué? Porque descubre. El don de profecía, descubre. Yo les he contado algo, les voy a contar otra vez porque había unos que no estaban. Y si estaban, no me recuerdo que se lo voy a volver a contar. Yo me recuerdo que en una oportunidad, mis amados hermanos, yo fui a una casa, no eran miembros de la iglesia, lo peor. Y cuando yo entré a la casa, mis amados hermanos, estaba la esposa, acababa de conversar conmigo, estábamos hablando ahí. Y cuando yo vi al esposo, y en el instante, el Espíritu de Dios me mostró el adulterio y me mostró con quién estaba adulterando. En el ratito, ¿no? Conversando, no me puse a orar y a repetir, no, si yo creo que a dejarme el loco ya que estaba vendiendo. Y en el ratito me mostró el adulterio. Y entonces luego, la verdad que yo no soy quieta, ¿no? Cuando a mí el Señor me muestra algo, también a veces uno queda en medio. Y entonces no hice mayor cosa porque uno también tiene que aprender, mis amados hermanos, a ser misericordioso. A veces cuando el Señor le muestra algo a uno, uno no puede orar con maldad. Uno no puede orar, mis amados hermanos, causando división en algún lugar. Uno tiene que ser sabio. Por eso también no todos tienen revelación. Porque uno, si el Señor se lo revela, y Dios mío, puro juez. Y entonces les digo, yo fui, el Señor me lo reveló, luego hablamos y no dijo. Yo le dije, sí, no. Si lo quiere aceptar o no, que me importa, a mí Dios ya me lo mostró y así me voy a quedar. Yo no le voy a creer, yo le voy a creer al Espíritu, si el Espíritu es el que habla la verdad. ¿Y ustedes creen que ahora me habla? No me habla. Y si son mentiras, ¿por qué me va a dejar de hablar? Ay, bien. Por eso dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de aprender a tener este don. Pórtense bien. Si ustedes no quieren que el Espíritu de Dios los avergüence en algún momento, bueno, no avergüenza, pero sí los va a avergonzar si no se apartan. Si va a avergonzar el pecado. Y si avergüenza el pecado, le guste a uno o no, uno queda en vergüenza. Entonces, ¿por qué vamos a esperar una vergüenza cuando Dios a nosotros nos dejó para ir de gloria en gloria? Entonces, el Señor le habla a uno, mis amados hermanos, el Señor le revela a uno, el Señor, mis amados hermanos,
se le manifiesta a uno para que uno sepa el camino, para que uno sepa qué es lo que uno tiene que hacer. Entonces, iglesia, dejen que el Espíritu de Dios les revele. Dejen que el Espíritu de Dios les hable. Yo les digo, imagínense hasta ahorita, me estoy dando cuenta que el Señor me utiliza en interpretar sueños. Hasta ahorita. Y siempre, ¿verdad? Tenía ahí, pero no le había prestado atención, pero ahora sí. Hoy me escribió mi esposo y me dice, cielo, fíjate que tuve este sueño, interpretándolo. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque uno tiene que aprender a tener la revelación del Señor, pero hacerlo sencillo. Cuando Dios los levante, mis amados hermanos, nunca olviden su condición delante de Él. Yo le decía a una persona hoy, yo tengo que reconocer mi condición y mi posición. Mi posición es que soy pastora y tengo que comportarme como pastora, pero mi condición es vivir a los pies de Cristo. ¿Por qué creen que en cada adoración yo no sé si alguna vez ustedes me han visto que me quedo, pero yo me mantengo postrada? Porque esa es mi condición. Mi posición es ser pastora, pero mi condición es estar a los pies de Cristo. Entonces, cuando el Señor los levante, mis amados hermanos, nunca olviden su condición delante de Él. Sean sencillos, sean humildes, porque si ustedes crecen, no es porque ustedes sean muy buenos, no. Es que Dios tuvo tanta misericordia y por eso quiso mirar en nosotros. Honremos al Rey de Reyes. Sean sencillos, seamos sencillos. Es que no quiero que el hermano me hable. ¿Por qué? ¿Usted qué se cree? Tengamos revelación. Nuestro Señor Jesús compartió con todo tipo de personas, pero no se contaminó. Sabía su posición y su condición, la tuvo presente. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de aprender a tener nuestra identidad clara delante del Señor. Yo los bendigo en esta noche, mis amados hermanos, con todo mi corazón, créanme, con todo mi corazón. Espero yo haberlos bendecido con esta palabra. No es mi fuerte enseñar, ese no es mi fuerte, pero sí me he hecho mis. Dios es bueno. Entonces, los bendigo, vamos a ponernos sobre nuestros pies en el nombre de Jesús. Y veamos en realidad, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios, cuando uno busca el conocimiento, se expande.